Bien, un ratito. Bien, vamos a ver esta imagen primero antes de comenzar. ¿Ya? Mm, Elizabeth, se ve la imagen, ¿no? Sí, maestro. Ya, muy bien. Minela, ¿lo estás viendo o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar. Miren, el hueso, los huesos de la cara, en esta imagen vamos a ver un poquito más. Miren, los huesos de la cara son aquellos huesos que se encuentran ubicados en la región anterior de la cabeza, ¿no? Y son huesos, pues, que tienen diferentes características. Estas características morfológicas que presentan están en relación a la característica genética de cada persona, ¿ya? Por ejemplo, un aumento del volumen del hueso malar de este hueso va a ser pues que la cara sea un poco más ancha, ¿no? Y una chica pues va a tener una cara más ancha, o un chico, ¿no? Si hueso maxilar es más corto, no es tan prominente hacia la parte externa, pues la cara va a ser un poco más recta, ¿no? O va a ser un poquito más cóncava la mejilla, ¿no? Entonces, el tamaño de los huesos de la cara y la morfología genética propia de cada individuo va a dar la característica fisionómica de cada persona, ¿ya? Cada persona va a tener ciertas características diferentes genéticamente, ¿no? Tal vez algunos tienen el hueso nasal más grande, o tal vez el hueso maxilar más grande, o la mandíbula muy pequeña, va a tener una boca pequeña, entonces, ¿no? Entonces, dependiendo de las características genéticas de estos huesos, también se van a dar las características faciales regidos pues por un orden genético previo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso no hay que olvidarnos. Es importantísimo que sepan esto. ¿Por qué no diferenciamos unos de otros? No es que porque uno tenga un hueso o no tenga hueso, sino sencillamente es por la morfología que tiene una gran variabilidad en los individuos y que obedece conducta, un comportamiento, en este caso, una característica fenotípica que está expresado en forma física por una estructura más profunda que es la estructura genotípica, ¿no? Que muestra esas características.
Muy bien. Incluso el tamaño, el volumen, la forma del hueso, la característica del óseo, uno más esponjoso y otro compacto, hacen posible que las caras de las personas sean diferentes unas de otras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo estamos presentando, que ustedes vean, a los huesos de la cara. ¿Ya? Ahí están viendo. Para que observen bien y tomen una fotografía final para darle una explicación. Bien, bien, ya todos lo vieron. Ya la mayoría los conoce, los identifica, sin embargo, es bueno ver las características de cada uno para estar claro en los conceptos. Y el momento que lo dibujen, ¿no? Tal vez en el examen le pregunten, dibuje usted los huesos de la cara, ¿no? Forma general. Y entonces van a ser fácil cuando tengan la imagen. Muy bien, entonces los huesos de la cara son huesos variables que hemos dicho de volumen y forma. Algunos pertenecen a la familia de los huesos planos, como por ejemplo la mandíbula, ¿no? Que se confundieron en el examen con el hueso hyoides, no sé por qué copiaron el hueso hyoides, ¿no? La mandíbula es un hueso plano, en cambio el hueso hyoides es un hueso irregular, ¿no? Sin embargo, en el examen pusieron al hueso hyoides como hueso plano, ¿no? Una cometió el error y todos los malograron toditos, ¿no? Entonces, el hueso, la mandíbula es un hueso plano llamado maxilar inferior. Um, tenemos los huesos maxilares superiores, los huesos malares, los huesos nasales, los huesos lacrimales, ¿no? En total tenemos, en total, si nosotros hacemos la división, son 14 huesos que tenemos en la cara, ¿no? Estos 14 huesos son pares y algunos son impares. Por ejemplo, vamos a ver los primeros dos huesos impares. Un primer hueso impar y otro hueso impar. Primero vamos a ver entonces los impares. ¿Cuáles son los impares? El maxilar inferior, que es todo esto. Y miren acá este hueso que está acá, el vómer, ¿no? El vómer. Estos son huesos impares, estos dos, ¿ya? ¿Ya? Los únicos dos huesos impares, el maxilar inferior y el hueso vómer. Bien, los demás huesos que siguen, o sea, tenemos 14 menos 12 huesos, que vendrían a ser 6 pares de huesos que vienen, nos faltarían, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos 6 pares. Tenemos primero arriba este hueso que está acá, el hueso nasal, que son pares a ambos lados, acá está. Ahí tendríamos los huesos nasales, el primer par. Miren ustedes este color, este hueso que está acá, así, cuadrilátero, así, es el hueso lacrimal o unguis, ¿no? Este acá, ese que está pintado de negro. También son pares, es el segundo par. Luego tenemos un tercer par, miren ustedes. Esto todo que está de negro, que estoy pintándolo. Ese hueso es el maxilar superior, uno de los huesos más complejos para estudiar porque tiene un montón de partes, ¿no? Incluso para identificar un poco difícil, pero lo vamos a hacer fácil para que entiendan. Entonces tenemos el tercer par de huesos, que es el hueso maxilar superior. Luego tenemos acá el otro par, miren acá. Todo esto. El hueso cigomático o hueso malar, ¿no?
que también son bilaterales, acá está el otro, ¿no? Son par, ambos lados, ¿ya? Ese sería nuestro cuarto par, ¿no? Falta un quinto par serían estos huesos que están acá juntos, ¿no? Los cornetes, ¿ya? Son los cornetes, ¿no? Todo esto serían un para acá y otro para acá, ¿no? O sea, se considera en un paquete a los tres cornetes como un solo cornete, ¿no? Un cornete izquierdo, cornete derecho con sus tres estructuras, ¿no? Y un cuarto par, que no lo tenemos acá, pero lo vamos a ver en una toma. Vamos a verlo aquí, que no se ve ahí, pero lo vamos a ver en una mira lateral. Vamos a ver. Vamos a tomar captura de estos huesos para poder mostrarle que no se ven en esta toma frontal, pero sí lo podemos ver aquí, ¿no? Ahí lo vamos a mostrar acá. Miren, acá están este hueso que está en la parte de atrás, miren. Estos son los huesos que estamos mostrando, los cornetes, ¿no? Todo este es uno solo, el cornete. Todo este es un hueso llamado cornete, de un lado, ¿no? Esto sería el hueso maxilar superior, todo esto, ¿no? Bueno, y el hueso que nos faltaba es este acá, vamos a sacarle el color. El que nos faltaba era este hueso que está aquí, así, ahí, y pasa por atrás de esto, y viene así, y así, ¿no? Es el palatino, ¿ya? El último, el sexto par, ese hueso palatino. Está en la parte casi posterior. Pero acá también lo podemos percibir, ¿no? Aquí, estos son los palatinos. Vienen así, que son dos cuadriláteros que vienen ahí. Es de la apófisis piramidal, pero continúa su recorrido hacia abajo, ¿sí, no? Una lámina horizontal y una lámina vertical, ¿no? Dos láminas tienen. Ya lo veremos en su momento sus partes, es bonito, eso lo que a veces es un poquito complicado por algunos nombres que tiene, ¿no? Pero no es nada difícil en realidad, es un estudio. Entonces acá está el palatino. Con eso estaríamos presentándolo ya a todos los huesos que estamos. Entonces en los 14, ¿quiénes entran? Dos huesos nasales que hemos comenzado, dos huesos lacrimales o unguis, dos huesos maxilares superiores que hemos visto ya, ¿no? Eh, dos huesos, vamos a volver acá. Entonces sería acá, dos huesos entonces maxilares superiores, hemos dicho, maxilares superiores, dos huesos malares, o ¿qué más? Dos huesos, a ver cuánto nos falta, uno, dos, tres, cuatro, quinto, ¿cuál sería el quinto? Palatino. Los cornetes, ¿no? Yes. Y dos huesos más que dijo su compañero los palatinos. Espérate. Con todo eso estamos formando en total entonces de cuántos huesos? 12 huesos, ¿no? 12 acá. 12 huesos entonces pares, o sea, 6 pares, uno, 2, 3, 4, 5, 6 pares, 12 y dos que son huesos impares. Uno hemos dicho que es el vomer y el otro es el vomer y el otro el hueso maxilar inferior o sencillamente mandíbula o mandíbula, ¿no?
o cachete, si quieren mandíbula. Entonces estaríamos completando los 12 más 2, 14 huesos. Estamos hablando, ¿no? Los 14 huesos que tiene la cara. ¿Ya? Muy bien, no se olviden, entonces tenemos un total de 12 huesos que son pares, 6 huesos pares que hacen 12 huesos, y 2 huesos que no son pares, que son impares, el vómer y la mandíbula o maxilífera. La palabra mandíbula es más manejado por los odontólogos, muchas veces porque no quieren hablar de maxilar. Entonces, cuando encuentran una caries, dicen ellos, lo dividen en 4 segmentos. El 1, el 2, 3 y 4, ¿sí? O en todo caso, el 5, el 6, el 7, el 8. Así. Lo dividen en cuadrantes a los dientes, ¿no? ¿Ya? Si son adultos es esto, y si son niños es esto, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, si hay caries en este diente que está acá, ¿qué número de pieza sería? La pieza número 1, número 2, 3. Entonces, si es niño, van a utilizar esto, si es adulto, esto. Entonces, caries van a decir en el maxilar, en la pieza 1, 1 por el cuadrante, pero ¿en qué número de diente? 1, 2, el tercer, 1, 3. Ah, ya, 1, 3, entonces es canino. Canino superior, en este caso del lado derecho, ¿ya? La pieza 1, 3. Nos olviden para su examen, ¿eh? Muy bien. Si por ejemplo la carie fuera aquí, en esta pieza, aquí vamos a suponer, entonces es la mandíbula, ya llaman mandíbula ellos, pero por descripción sabemos que 1 y 4 es maxilar, 2 y 3 es mandíbula. Entonces, en la mandíbula sería acá, ¿qué pieza sería? 1 es el incisivo central, incisivo lateral, y vamos a ponerle acá, canino acá, y este es el primer premolar. Entonces sería la pieza, acá sería 1, 2, 3, 4. ¿Pero de qué cuadrante? El cuadrante 3. Entonces, caries en la pieza 3, 4. Quiere decir que es el tercer cuadrante, es decir, mandíbula izquierda, y el cuarto diente sería el primer premolar. ¿Ya? Pero no se olviden también. En algunos casos, chicos, cuando hay accidentes de tránsito, eh, esto se puede romper, se puede partir por las suturas, ¿no? Vamos a borrar esto para poder identificar las fracturas de los huesos de la cara, ¿no? Que son muy frecuentes, sobre todo en los accidentes de tránsito, ¿no? Bien, miren, ah, vamos a un poquito ampliar. Eh, Cuando la fractura ocurre a la altura esta es la apófisis alveolar de la mandíbula, la fractura ocurrió aquí, se ha roto todo esto, así la fractura, se ha roto todo, se ha desprendido esto, ¿no? Vamos a ver un poquito más delgadito esto. La fractura ha ocurrido aquí, se ha roto así, ¿no? O sea, se ha roto la apófisis alveolar del maxilar. Se dice que hay una lesión Lefort 1, ¿ya? Voy a ponerlo por acá. Lefort 1. Fractura en Lefort 1. Ah, ya sé qué cosa es. Se ha roto, ¿qué cosa? La apófisis alveolar de la mandíbula, sin línea recta por debajo de la nariz. ¿Ya? Lefort 1.
Muy bien. Cuando la fractura ocurre en forma de una pirámide triangular, es decir, la fractura acá ocurre en este nivel así. Acá es la fractura, incluyendo esta zona de acá, así. Por acá se rompe, mirando la superior, todo eso se rompe, es mayor entonces, compromete entonces a quién se cae, quién se está cayendo, quién se va a caer, quién se va a caer más abajo. El maxilar superior, los huesos nasales y conjuntamente con la cavidad nasal. Entonces los cornetes y el momer se cae hacia abajo, la fractura ocurre acá. Decimos entonces que es un Lefort 2. Lefort 2, ¿ya? No se olvide. Casi piramidales, ¿no? Y cuando ocurre la fractura y logra separar, miren, separar a los huesos de la cara completamente, ¿no? La fractura ocurre de esa manera, así, en forma transversal, ahí, ahí más o menos. O sea, toda la cara se cae, mejor dicho, ¿no? Toda la cara se desprende. Se llama Lefort 3, ¿ya? No se olviden en su examen entonces, Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Entonces, el Lefort 3 significa ¿qué cosa? Fractura es la separación que hay entre los huesos de la cara y los huesos del cráneo, ¿no? ¿Ya? Es el Lefort 3, ¿ya? El Lefort 2 es una fractura en pirámide que compromete la unión del maxilar con el hueso malar y con el hueso unguis, ¿no? Quedándose fracturado desde los huesos nasales a la mandíbula, bueno, al maxilar inferior, ¿no? O superior, perdón. Y el EFOR1 es cuando solamente se fractura la apófisis alveolar del hueso maxilar superior, ¿ya? No se olviden entonces del éfora, ya saben cómo contestar. Grafique usted una fractura en LEFOR 1, ya saben cómo dibujarlo. Profesor, ¿puede repetir un favor? Mi internet no está funcionando bien. ¿Qué te repito? Dime. Lo de los LEFOR 1, 2 y 3. Ya. Vamos a dibujarlo acá y vamos a dejarle una imagen y vamos a ponerle nuevamente. LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 2, vamos a poner acá una rayita, LEFOR 2, este es el LEFOR 1 y vamos a ver a hacerlo el LEFOR 3. El LEFOR 3. ¿Ya? Ahí están las tres figuras del LEFOR. LEFOR 1, solo cuando se fractura la apófisis alveolar del maxilar superior. LEFOR 2, cuando tiene una fractura en pirámide y compromete la sutura que une el hueso maxilar con el hueso cigomático y el hueso lacrimal, comprometiéndose entonces la fractura desde el hueso nasal al hueso maxilar superior. Y el LEFOR 3 es cuando se separan los huesos del cráneo de la cara, ¿no? Se separa claramente los huesos del cráneo y de la cara. Es decir, va a actuar esa fractura a nivel de la línea que divide la cabeza de la cara.
¿Ya? Ok, doctor, muchas gracias. Por encima del malar, muy bien, por encima del maxilar, por encima del hueso unguis y por encima del hueso nasal. Cuando ocurre esa fractura es un Lefort 3, se sale, la cara se cae, mejor dicho, ¿no? Ya no está pegado al cráneo, ahora se cae, ¿ya? Y la más grave que hay, ¿no? Pueden haber también, chicos, malformación congénita de algunos huesos, por ejemplo, ¿no? Otras lesiones que podemos encontrar son lesiones también de otros huesos. Por ejemplo, un golpe, perdón, una malformación congénita es la ausencia del hueso malar, ¿ya? Algunos niños nacen con algún problema genético sin este hueso malar y se llama agenesia del malar. Otros pueden nacer con un trastorno del hueso nasal, ¿no? De este hueso nasal. Puede haber un crecimiento pequeño del hueso nasal o puede haber, por ejemplo, desaparición del hueso nasal. Por ejemplo, en las cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Down, por ejemplo, nacen con, a veces, sin hueso nasal, carecen de hueso nasal, hay una alteración genética para la expresión del gen del hueso nasal, no se expresa ese gen, y entonces aparece como ausencia, o en todo caso, una hipotrofia del crecimiento del hueso nasal. ¿Ya? No se debe olvidar eso. Entonces, cuando nosotros tomamos una ecografía fetal para ver el estado del embrión, se llama la ecografía de morfología fetal, tenemos que primerito mirar la nariz. Nunca se olviden, la ecografía del feto, lo primero que mira es la nariz. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que la ausencia de hueso nasal está relacionado con cromosomopatías. Dentro de ellas, una de ellas que he citado es síndrome de Down, que es una trisomía 21, ¿no? Un cromosoma más en el cromosoma número 21, que es muy frecuente o una hipoplasia del hueso nasal o la ausencia, la agenesia, la falta de formación del hueso nasal. Como vuelvo a repetir, es la falta de expresión genotípica o fenotípica del gen que expresa el hueso nasal. Por lo tanto, no Profesor, se se sabe. escucha bien bajo. ¿Cómo? Se escucha bien bajito, profesor. Debes de mejorar tu audio de internet, tal vez está mal. Bien, entonces vamos a ver entonces que el hueso nasal, y no se olviden ustedes, en ecografía de morfología fetal, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el hueso nasal. Y entonces está ausente en varias patologías cromosómicas. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Entonces, en la morfología del hueso nasal del feto, es importante que usted sepa identificar qué patologías se encuentran presentes. El hecho, una de ellas, el más importante, es el síndrome de Down, ¿ya? Los pacientes con síndrome de Down no tienen o hay una hipoplasia del hueso nasal. Bien, ¿qué más? La agenesia del hueso cigomático también es importante. Luxación del hueso Bomer muchas veces. Bueno, son las lesiones más frecuentes embrionarias que podemos encontrar, ¿ya? Generalmente. Otras alteraciones que podemos ver en los huesos también es muy frecuente que el hueso nasal, este hueso nasal,
se fracture, ¿no? Las lesiones ya recurrentes son las fracturas de hueso nasal. Muchas veces pues haciendo deporte, ¿no? En todo caso, cuando los chicos se pelean entre ellos, no sé, por algún problema quizás apuestan dinero, pierden el partido y se agarran a puñetas, ¿no? Y lo primero que hace es fracturarse el hueso nasal, un puñete en la nariz, ¿no? Y eso pues también causa una alteración muchas veces del tabique nasal. A veces no solamente se fractura el hueso nasal, sino también compromete muchas veces al vómer, ¿no? O en todo caso al tabique nasal, se puede romper el tabique nasal. Otra lesión frecuente son los golpes en la cara. Un golpe intenso en la cara puede fracturar la rama horizontal o la rama descendente de la mandíbula, ya que también es un lugar muy frecuente, o en todo caso la fractura a nivel de la lesión, de la estructura de la apófisis dental o la apófisis odontoidea del hueso maxilar, ¿no? O apófisis alveolar, como llaman, ¿no? Es muy frecuente también esa fractura. ¿Ya? Esas son las fracturas más frecuentes, ¿ya? Más frecuentes. Bien, eso es todo en cuanto a las generalidades de los huesos de la cara. Y las patologías más frecuentes también que hay. ¿Ya? Estos huesos de la cara van a dar origen a una serie de estructuras importantes. Por ejemplo, el hueso cigomático, ¿no? Con el hueso lacrimal, incluyendo acá la lámina crimosa del etmoides, perdón, la lámina, el os plano del etmoides, y en este caso el hueso maxilar superior van a formar parte de la órbita, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En este caso, el hueso nasal más el hueso maxilar van a dar origen a la fosa nasal. El hueso maxilar, los dos maxilares, ¿no? Con el hueso mandibular darán origen aquí a la cavidad bucal, incluyendo atrás acá que están los palatinos para la parte posterior, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los huesos de la cara no solamente dan la facción, sino también tienen otras funciones de protección, como formar la cavidad orbitaria, como para proteger al ojo y sus nervios y músculos que pasan por ahí, proteger la fosa nasal, proteger la cavidad bucal, también tienen otras funciones importantes los huesos, ¿no? De la cara, ¿ya? Bien, no sé si hasta ahí habrá alguna pregunta que hacer. ¿Alguna pregunta, Katy? No, Disculpe, doctor. profesor, Ninguna. ¿cuáles son los huesos que forman la cavidad bucal? Los huesos que forman la cavidad bucal son los huesos palatinos, los maxilares superiores y el hueso mandibular o maxilar inferior, ¿ya? Bien. Gracias. Jericho, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿lo podría repetir? ¿Qué quieres que te repita? Los huesos que forman la cavidad bucal. Juana, tú estás fuera no se te ve tu cara. Estás fuera, ya reapareciste por fin. Ya. A ver, Juana, los huesos que forman la cavidad bucal son el hueso palatino, si queremos ser mucho más específico, diríamos la lámina horizontal del hueso palatino, la lámina palatina del maxilar superior y el hueso mandibular o maxilar inferior. Ellos son los que forman la boca, la cavidad bucal, ¿no? Minela, ¿alguna pregunta? Minela Salas.
Profesor, a la fosa nasal dijo que huesos formaban. La fosa nasal lo forman los siguientes huesos. En la parte anterior lo van a formar los huesos nasales. En la parte lateral lo va a formar la apófisis ascendente, del maxilar superior, del maxilar, la apófisis alveolar que forma el piso, el hueso unguis que forma la cara externa, el hueso etmoides, la cara, la lámina interna de la masa lateral, y finalmente en la parte más posterior el esfenoides, incluyendo el etmoides, forman la fosa nasal. Todos esos huesos forman la fosa nasal. Ah, y me olvidaba, el palatino, con su porción horizontal y su lámina vertical. La porción horizontal formará el piso de la fosa nasal y la porción vertical formará las caras laterales. ¿Eh? O sea, ¿quién forma la fosa nasal? Entonces, los nasales, los maxilares superiores, los palatinos, los lacrimales, el etmoides y el esfenoides. Y si queremos decir quién divide a esa fosa nasal, diríamos el hueso Böhmer, ¿no? Entonces el Böhmer también se compromete. El etmoides con su lámina perpendicular también divide en dos, ¿no? Etmoides. Todo eso forman la fosa nasal. No sé si habrá alguna pregunta más. No, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Para Maestro, pasar. una consulta. ¿Cuál dijo que formaba la órbita? ¿Cuándo qué? ¿Cuál dijo que formaba la órbita? La órbita lo va a formar los siguientes huesos. Otra vez. Aquí, el hueso que está acá, entonces es el hueso cigomático. El hueso maxilar superior, la lámina orbitaria. Aquí el hueso, estamos viendo acá, un unguis. Esto acá es el hueso de los planemoides, la carilla supraorbitaria del hueso frontal y el ala externa, la cara anterior del ala externa del hueso esfenoides. Y este chiquitito que está acá, pequeñito, que está dentro del último, es la porción orbitaria del etmoides. ¿Ya? Entonces, ¿quién forma principalmente el malar, el maxilar superior, el unguis o lacrimal, el osplanum del etmoides y también el hueso esfenoides con su cara anterior del ala mayor, ¿no? La cara anterior de la mayor. Entonces, eso forma la órbita. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Jessica, ¿alguna pregunta, Jessica? Todo claro, profesor. Todo claro. Muy bien. ¿Está durmiendo ahora que Jessica? ¿No, no? No, profesor, lo que pasa es que no tengo mi mesa y estoy en mi cama. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. La cosa es que escuches en la clase y no te duermas en tu cama. Como estás en tu cama y nada, agarras tu almohada y te vas a dormir así. No, profesor. Ah, ya, muy bien. Muy bien, hasta ahí entonces vamos a ir avanzando. Como no hay más preguntas, esto solamente es la introducción a los huesos de la cara. Todavía no vemos los huesos de la cara. Recién vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Ya? Bien, vamos a irnos entonces, vamos a hablar ahora de este hueso acá, que es el hueso nasal, ¿ya? Nos vamos ahora sí a nuestra clase ya de huesos de la cara. Bien, aquí estamos viendo una primera toma que hemos hecho
Entonces lo agrandamos, aquí está. Los huesos nasales. Ahí está. Uno de perfil, para que vean dónde se ubica en el cráneo, los que todavía no se han ordenado. Y aquí vemos, acá, los huesos nasales, ¿no? Bien, ahí estamos viendo las dos posiciones del hueso nasal. Los huesos nasales en realidad son dos láminas finas, delgadas, solo de tejido óseo compacto, que se encuentran ubicados por debajo de la sutura llamada nación. Ojo, acá hay confusión también que hicieron en el examen, ¿no? Esta línea que está acá recibe el nombre de nación cuando se encuentra unido al hueso frontal. Solo se llama el borde nasal. Solo así como estás, el hueso frontal es el borde nasal o arco nasal. Pero cuando se une un hueso nasal al hueso frontal, a la glabela, la sutura se llama nasoglabelar o nasofrontal, en este caso derecho, y la otra sutura nasofrontal del lado izquierdo, ¿no? Para no decir sutura nasofrontal izquierda y sutura nasofrontal derecha, le podemos llamar a la sutura nación. Pero la sutura es una articulación, no es la parte de un hueso, es una articulación. Decir nación no es de nación, sino de nariz. Nación es esto, es la unión de la sutura nasofrontal izquierda con la nasofrontal derecha, ¿ya? Pero cuando están juntos al hueso. Si yo los saco separado, y este sería el borde superior, cambia de nombre, ¿no? Cambia de cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la nación? Es una articulación entre los dos huesos nasales y la glabela, mas no es el nombre de la escotadura que tiene acá el hueso frontal, escotadura nasal, donde cae el hueso nasal, que es diferente, ¿ya? Entonces, su nombre técnico es escotadura de hueso nasal. Y la nación sería entonces la articulación. Si yo presento solo el hueso frontal, no tengo que decir nación, tendría que decir una nasal. Si yo presento al estar unidos los huesos nasales, ahí siquiera puedo llamar sutura nasofrontal. No más. También, pero están unidos a otro hueso. Solos, para el hueso nasal sería nada más. Y para el hueso frontal sería nasal. No. Bueno, es una articulación entre el hueso nasal y la glabela del hueso frontal, y es diferente, ¿ya? Bien, entonces este hueso nasal es un hueso generalmente tiene la forma de un paralelogramo, ¿no? ¿No? Aunque también puede tener nombre de otra figura geométrica, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, trapezoide, ¿no? Un trapezoide. Tiene un borde superior más pequeño, incluso algunas veces puede ser hasta casi triangular, ¿no? Casi triangular en algunos casos. Pero en la mayoría no, tiene 4 bordes, que es este borde, el superior, el anterior, el posterior y el inferior. Muy bien, entonces el hueso nasal es un hueso que va a cubrir, va a generar, va a formar un tercio de la nariz, porque la nariz se divide en 3 tercios. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. 3 tercios, entonces, de esos 3 tercios de la nariz, solamente un tercio lo va a formar el hueso nasal. El hueso nasal es un hueso plano, ligeramente cóncavo, convexo, la parte superior un poco cóncavo y la parte más baja convexo.
está constituido por una estructura que lo sostiene en la parte posterior así, que vendría a ser la apófisis nasal del hueso frontal que lo sostiene por atrás, sostenido entonces por la apófisis nasal anterior en la parte posterior. O sea, detrás de esto hay una punta, ¿no? Está pegado al hueso nasal y le pertenece al hueso nasal por ser. Ahí, sobre esa punta se va a sostener, se va a apoyar, ¿no? También unido a la apófisis ascendente. Esta porción que vemos como triángulo que se eleva acá del hueso, del hueso maxilar superior, este triángulo, es la que se va a unir herméticamente al hueso nasal, sobre todo la mitad media, ¿no? Se llama apófisis ascendente. Esta es la apófisis ascendente del maxilar superior. Todo esto es del maxilar, ¿no? Hasta abajo. Pero este pedacito es la apófisis ascendente. Entonces, se une también a la apófisis ascendente. Bien. Entonces, ya sabemos dónde está ubicado. Está ubicado en la parte central, inferior del hueso frontal, por encima del hueso maxilar superior, las apófisis ascendentes por arriba, ¿no? ¿Ya? Y va a dar origen a un tercio, como les decía, a un tercio de la nariz. Los otros 2 tercios lo van a formar los cartílagos acá, ¿no? Hay cartílagos, ¿ya? Ese uno. Cuando se sospecha de alguna fractura del hueso nasal, no se manda a pedir una radiografía de la cara, sino se llama radiografía de los huesos propios de la nariz. No se olviden, ¿ya? Radiografía de los huesos propios de la nariz. Entonces, cuando tú le pones eso al tecnólogo médico de radiografía, va a calcular la radiación solo para ver el hueso nasal, ¿ya? Para ver si en realidad ha habido una fractura, una desviación del eje de este hueso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos son las generalidades de este hueso nasal. Es un hueso laminar, muy frágil, muy sensible, fácil de poderse romper, ¿no? Un traumatismo de la cara podría fracturar este hueso o desviar su estructura, ¿no? O luxarlo, ¿no? Bien, es un par de huesos, estamos viendo acá, están pegados, acá se ve la mitad nada más, en esta toma, se ve porque es una toma, una radiografía lateral, pero en esta que se ve los 2 huesos nasales, ¿no? Una toma frontal, donde se ven los 2 huesos nasales que están unidos entre sí, ¿ya? Presenta 2 caras, la cara que estamos viendo acá, la cara externa o anterior, y por el otro lado la cara posterior. La cara posterior es muy cóncava, vamos a verlo por aquí, este hueso, ¿ya? Hemos visto la presentación de ahí, vamos a ver ahora por acá. Miren, acá está. Acá es el hueso nasal, miren. Acá estamos viendo su cara externa, o su cara anterior, como quieran llamarlo, y acá la cara interna o la cara posterior. La cara externa es lisa, tiene una superficie lisa, como le decimos, cóncavo, convexa, ¿no? En una parte, ¿ya? Dependiendo del tamaño de este hueso, también va a tener la forma de la nariz, ¿no? A veces este hueso puede ser de esta forma, como también puede presentarse el ángulo que viene hasta cierta distancia y luego cae así, ¿no? El hueso nasal. Así, ¿no? Dando una nariz llamada aguileña, porque tiene la forma de una águila, ¿no? De acá saldrá el cartílago y se unirá, ¿no? A algunos no les gusta eso, entonces hay que cortarle acá, ¿no? Cortarle este espacio del hueso para perfilarlo, ¿no? ¿Ya? Pero hay que siempre tomarse una foto antes con la nariz ñata que con la nariz normal, porque a veces no le queda la cara, ¿no? Y produce una asimetría facial que no es compatible. A mí me parece extraño su cara cuando hace la cirugía nasal, ¿no? Entonces por eso que el cirujano, antes de hacer la cirugía, tiene que tomarle una foto para que vea cómo queda o simular una
una fotografía cómo quedaría después de la cirugía, ¿no? Y algunos pacientes se desaniman, ¿no? A veces dice, el médico me indujo a esta cirugía, ¿no? Y a veces el médico lo denuncia porque era operado, ¿no? Pero ¿quién va a pensar porque quería ir a una cara diferente, ¿no? Y a pensar cuando se mejoraba la nariz, iba a mejorar su cara, y no siempre ocurre eso, por si acaso. Bueno, entonces, este hueso nasal es liso, porque acá encima de esto hay un músculo que tiene que mover, por eso que es liso. En cambio, la superficie posterior o interna, también le llaman, es áspera, grumosa, ¿no? Esto se debe a que, y es más cóncava para aumentar el espacio de la fosa nasal interna, ¿no? Y esto hace posible de que esa aspereza que tiene el hueso nasal en la cara posterior hace posible que se adhiera ahí la mucosa nasal anterior, ¿ya? Por eso es que es áspero en esta zona posterior, ¿no? Entonces acá estamos poniendo la cara anterior y la cara posterior, ¿ya? En la cara anterior podemos distinguir, tanto anterior como posterior, el borde superior, que es esto, como igual que este, el borde superior, el borde inferior, que es esto también, el borde inferior, igualito, sea posterior o anterior se ve igual, el borde externo, que se va hacia afuera, ¿no? Por supuesto, y el borde interno, que es este acá, que se une el otro hueso nasal acá, ¿no? Y se unen ambos, tienen para unirse. Bien, en cuanto al borde superior, el borde superior es un borde grueso, rugoso, que se une a la glabela del hueso frontal, ¿ya? Formando una articulación llamada nasofrontal, ¿ya? ¿No? Ya. Igual también que lo hace la cara posterior, ¿no? También tiene su borde superior, que también igual se une a la glabela del hueso frontal, formando una estructura también llamado nasofrontal o nasoglabelar. Cualquiera de los dos es válido. Junta las dos suturas nasofrontal izquierda con la derecha forman la nación. No nación, ¿eh? Nación de nariz. Y eso significa que hay una unión entre los dos huesos nasales y la glabela del hueso frontal, ¿no? Muy bien. Es el borde más grueso, más voluminoso, que se une a esa zona. Luego tenemos el borde inferior. El borde inferior se caracteriza por presentar una pequeña escotadura que se llama escotadura nasolobular o nasolobulillar, que se percibe también en la cara posterior, miren este acá, ¿no? Escotadura, ¿ya? Que es igual que esta. Esa escotadura se va a complementar su estructura como un agujero cuando el cartílago se adhiera ahí. Y por esa escotadura va a pasar un paquete vascular nervioso llamado nervio, arteria y vena nasolobular, ¿ya? Por ahí va a pasar un paquete vascular nervioso que se llama arteria y vena nasolobular, que se dirige hacia la superficie del hueso nasal. En la superficie del hueso nasal se puede percibir un huequito, un agujerito, que se llama agujero nasal anterior, que puede perforar, incluso acá se nota, ¿no? El huequito acá, ¿no? Ahí está, que perfora muchas veces el hueso nasal en su cara posterior. Saliendo por aquí un paquete vascular nervioso, también igual que en la escotadura nasolobular, y se llama, el paquete vascular que sale por ahí es la arteria, la vena y el nervio nasal anterior, que va a irrigar e inervar al músculo piramidal que pasa por ahí, ¿no? Toda la superficie anterior que estamos viendo está cubierto por el músculo piramidal de la nariz, ya casi toda la estructura, ¿no? Y una parte pequeña, inferior acá abajo, ¿no? Aquí un poquito, por el músculo transverso de la nariz, ¿ya? O sea, si nosotros queremos decir
Casi toda la estructura del hueso nasal lo cubre el músculo piramidal y una pequeña superficie, el transverso de la nariz. En su cara, por supuesto, anterior o externa, ¿no? Pero en cambio la cara posterior está cubierta todo por mucosa nasal anterior. ¿Ya? En cuanto a su borde posterior, este borde que estamos viendo aquí, que también vendría a ser esto acá, ese borde posterior es un borde irregular y se va a unir a un margen especial que tiene el hueso nasal que se llama escotadura nasomandibular. Perdón, ¿dónde está? Vamos a ver por acá. Un ratito. Abajo creo que está. O sea, esto. Acá. Miren, aquí vamos a ver en este hueso. eh, Esta escotadura que vamos a ver acá, así, que viene ahí, así, se llama escotadura nasomaxilar. Y en esta escotadura nasomaxilar, en la parte superior se va a unir el hueso nasal al hueso lacrimal, ¿ya? ¿Quedó claro? Perdón, un ratito, me están llamando a la escuela, un ratito, por favor.
Eh, Naomi, Dígame, doctor. contigo coordinó la profesora Margarita para que iban a hacer clases virtuales de recuperación. Me acaba de llamar ahorita. No, conmigo no, con la delegada general, Fernández Blas. Con ella es la que ha Ya. coordinado, conmigo no. Ya, pero van a quedar, hoy van a tener clases virtuales a las 4, así me dice. Sí, sí, en eso ¿Les han estaban mandado quedando, creo ya que... el link? no sé, Nadia. Sí, ya les facilité el link a Ya, los compañeros. escuchen chicos, vamos a ver, como todavía nosotros estamos en horario de clases y hemos perdido clases, estoy quedando con la profesora Margarita, que es la jefa, la directora de escuela. Lo siguiente, suspenderemos la clase ahorita de anatomía, se irían a sus clases virtuales con el doctor Robles, creo que va a ser, o no sé quién lo va a hacer. Terminados sus clases virtuales, continuaríamos nosotros, ¿ya? Por si acaso, estoy comunicándolo a todos, ¿ya? Porque no podemos perder nuestras clases tampoco nosotros, porque si no nos vamos a atrasar. Ahora, a ver chicos, les doy un consejo grande. Las clases de recuperación son buenas, pero díganle al profesor o a la profesora que les den las clases que ustedes están mal, no que le den cualquier tema. Por ejemplo, yo no puedo coger, bueno, yo ahorita puedo hacer tórax, ¿no? Y también ustedes ni siquiera están inclusivos de de este semestre, sí, tórax. Y van a estar haciendo esas estructuras, ¿no? Entonces, el consejo sería que si ustedes están desaprobados un curso, ¿en qué tema están mal? Que les refuerce ese tema, ¿ya? Igual a la delegada general, no sé si está la delegada general por ahí. Sí, maestro. Sí, que les refuerce por favor en los temas que ustedes están mal. No que les refuerce cualquier tema, porque a veces le van a dar cualquier tema y cualquier cosa va el profesor está exponiendo a veces en su clase que no corresponde al tema que en realidad usted necesita. Si le va a reforzar en buena hora, me parece muy bien, me parece excelente, pero que le refuercen los temas que en realidad están mal, que no han aprendido bien, o en todo caso los temas futuros, es decir, los que van a llevar, los que están llevando en estos momentos, por decir, ¿no? Que sí es importante para que ustedes entiendan mejor. ¿Les parece? Porque si no, no tendría nada, no sentido que le hable por el cerebro, que le hable del corazón, o que le hable de otros órganos cuando ustedes no. Y también pedirle o exigirle en todo caso que tengan la profundidad que ustedes están acostumbrados a recibir un tema determinado, ¿no? Porque si son temas superficiales, así también, entonces tampoco no tendría sentido. Que sea un poquito más profundo, que tenga casi el mismo nivel quizás que lo que nosotros damos en clase para que ustedes sean ganadores, es decir, cada vez mejoren más, ¿no? Porque si le va a dar menos lo que le estamos dando, entonces no tendría sentido tampoco, no sé, depende también cómo ustedes lo tomen, ¿ya? Entonces a partir de ahora suspendemos la clase porque dice que es a las 4 que está programado.